Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de. Yo soy Angelo y el día de hoy estaremos hablando de el gameplay single player presentado por Microsoft sobre Halo Infinite. Bueno, lo primero que debo decir es que hice todo el video y luego me di cuenta que el micrófono estaba desactivado. Así que vamos a ver si pues puedo hilar mejor entonces lo que estaba explicando o lo que llevaba en el otro video. Y bueno, quiero comenzar por lo que es el apartado técnico evidentemente, pero también primero aclarando esto que van a ver por acá, y es que mucha gente ha utilizado de manera deshonesta la comparación de dos imágenes de uno de los enemigos del juego, donde nos muestran pues una mejora gráfica importantísima de esa imagen. Es importante que esta imagen que ustedes están viendo aquí lo aclara a un desarrollador, donde está diciendo al 100% que una de esas imágenes, es decir, la que se ve mejor, no es in-game, es una CGI, que no dudo que haya mejoras, pero que él lo está diciendo para que bajen las expectativas. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan porque me parece deshonesto que muchos estén utilizando, engañando y manipulando a la gente, haciéndole ver cosas que no son. Bueno, hay gente que evidentemente va a querer convencerse de ello, está bien, pero hay gente que va a buscar información honesta y se van a encontrar con esta comparativa, y esta comparativa es comparando un personaje in-game de la versión anterior con una CGI del tráiler presentado el día de hoy, que no sé por qué Microsoft lo presentó de esta manera, que pienso que esto justamente trae este tipo de errores. Habiendo dicho y aclarado esto, entonces les hablo un poco. Lo primero es que desde el punto de vista técnico creo que está claro que el juego ha mejorado muchísimo respecto de lo que fue la versión que nos mostraron el año pasado. Creo que nadie puede poner esto en duda. Es un juego que en términos de iluminación ha mejorado muchísimo. Los materiales pues tienen digamos, se ven mucho más físicos respecto a la versión anterior. Esto me ha gustado mucho. También me parece haber visto materiales que han mejorado muchísimo en cuanto a resolución y calidad, por lo que creo que en estos apartados ha mejorado bastante. También creo que ha mejorado mucho lo del popping, que era un problema, lo del LOD que tenía la versión anterior. No puedo decir hasta qué nivel porque el gameplay no fue exactamente igual, pero hay muchas de estas cosas que han mejorado enormemente y creo que esto le da pues una mejor calidad visual y técnica al juego, lo que lo hace muchísimo más atractivo. Habiendo dicho todo esto, también debo decir que hay algunas cosas que pues desde mi punto de vista siguen ancladas en el pasado. Creo que la técnica de anti-alias que se está usando pues no es quizás la mejor, y esto probablemente tiene raíces en un motor antiguo que todavía tiene que funcionar en lo que es la Xbox One, ¿no? Tanto la S como la One X, y creo que este es uno de los mayores lastres que tiene este juego. Creo que este juego realmente se ve muy bien, pero no clama a Next Gen, así como que wow, esto es lo que deberíamos ver. Creo que vamos a ver proyectos mucho más interesantes por parte de Microsoft, como puede ser Hellblade 2 o Project Mara, que creo que son proyectos que eso sí apuntan realmente a mostrar las capacidades de Xbox Series X. Pero Halo Infinite me parece que en este está justamente en ese momento de estar en un punto intermedio. Entonces hay elementos que están muy bien, pero otros que se siguen manteniendo anclados. Y uno de estos elementos también es la vegetación, que la pueden ver pues que sobre todo la que está a distancia, que deja bastante que desear desde mi punto de vista, y con el sistema de anti-aliasing que usa pues como que no es esa definición que está allí. Por supuesto, aquí estamos hablando del aspecto técnico, entonces todo esto va a importar poco si la jugabilidad es muy buena, pero bueno, son cosas de las que tenemos que hablar, y desde mi punto de vista pues estos son puntos negativos que digamos oscurecen un producto que debería ser perfecto en todo punto de vista, considerando la importancia de la franquicia Halo y el tiempo que tenemos sin que haya salido un juego. También hay mucha gente que aduce que Halo nunca ha sido un juego que sea pionero en cuanto a gráfico, cosa de la que yo estoy completamente en desacuerdo, porque yo cuando jugué en la primera Xbox, y la tuve en el momento de salida, Halo fue un juego realmente muy llamativo, muy puntero en cuanto a gráfico, pero sobre todo cuando se lanzó Halo 2 fue un juego absolutamente rompedor de esquemas en cuanto a gráficos se refiere. La verdad es que utilizaba toda una serie de técnicas que en el momento pues eran pioneras, como bomb mapping, pues shaders, etcétera, para hacer del juego algo realmente muy atractivo. Así que desde mi punto de vista, decir que no era puntero en gráfico, o son personas que han comenzado muy tarde con la saga o no han jugado a toda la saga, cosa que yo debo decir no he jugado a toda la saga.
Yo me he jugado solo a los 3 primeros y en el tercer juego sí debo decir que gráficamente no me pareció de salida el juego más atractivo, pero creo que esto es debido a que era un juego que pues tenía lo que era jugador multiplayer con pantalla partida, y esto, como saben, pues requiere muchos recursos. Entonces me imagino que tuvieron que tener eso en consideración para que el juego permitiera lo que era la campaña en multiplayer, que una de las cosas que digo que también le falta a este Halo y que no va a salir de inicio, pero que ha sido siempre, digamos, un punto de referencia, y es que las campañas, todas las campañas de Halo se han podido jugar en multiplayer, y venía de salida porque era un aspecto muy importante. Pero bueno, este juego de Halo aparentemente lo van a incluir luego. No sé luego qué han hecho con Halo 3 ODST, Halo 4, Halo Reach, Halo 5. Pero sí recuerdo que Halo 4 y Halo 5, al menos, incluso el Reach, fueron muy bien recibidos desde el punto de vista técnico. Entonces no entiendo por qué se quiere disminuir el valor que tiene la saga en la historia desde el punto de vista técnico, porque Halo siempre ha tenido un puesto muy alto en ese renglón. Uno de esos juegos que la gente espera para ver cómo evoluciona desde el punto de vista gráfico, así como, por ejemplo, cómo evolucionan los juegos de ID Tech, ¿no? Que sí, Doom, luego el Quake, luego los nuevos Doom, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, no sé, la gente está diciendo esto y yo la verdad no lo entiendo del todo. Pero habiendo dicho todo esto y habiendo explicado un poco lo que me ha gustado desde el punto de vista técnico, lo que no me ha gustado, qué me ha gustado del gameplay. Como dije, yo jugué hasta el 3, por lo que hay muchas cosas que evidentemente yo me puedo haber perdido. De hecho, ya tengo instalado Halo 3 ODST y Halo Wars en mi PC actualmente para jugármelos, ¿no? Porque quiero jugarme a toda la saga, y el 5 lo jugaré en Xbox, que solamente no está disponible en PC, pero yo los tengo todos, aquí en esto están todos. Yo tengo toda la saga de Halo completa, las versiones de Xbox 360, las versiones de Xbox One, etcétera, para jugármelas, ¿no? Bien, entonces no sé si alguna de las cosas que voy a mencionar aquí ya tienen bastante en la saga o no, pero bueno, mis impresiones, me ha gustado muchísimo, que me ha recordado mucho a los 3 Halos originales. No sé si este Halo bebe exactamente de lo que es los primeros juegos, o si alguno me dice pues que es una evolución, pero yo lo siento como que está bien fundamentado en los primeros juegos, porque mucha gente me ha comentado que en los otros se fueron desviando un poco. No sé desde qué punto de vista, pero al menos este me trae muchos recuerdos de los Halo originales, y por eso creo que lo voy a disfrutar bastante. La campaña, porque yo no juego al multijugador. Eso por un lado. Pues lo que no me ha gustado mucho así a priori es que una de las campañas, o con la manera como la presentaron al menos, me parecía un poquito como, me recordó mucho al Marvel Avengers, ¿no? Como estas campañas así como que repetitivas, donde tienes que hacer siempre una misma cosa y vas repitiéndola. Espero que no sea así, que haya sido solo una primera impresión mal dada de lo que vi acá, ¿no? Porque pareciera que pues vas teniendo estas misiones, y espero que sea muy diferente. Y una de las cosas que veía en esa misión en particular es que hay como estos tanques que puedes destruir, y justamente esa era parte de lo que yo decía, que se pierde un poco y pareciera que es como old gen, porque cuando disparabas a uno de estos tanques, automáticamente el tanque, o sea, no tenía como organicidad en la explosión. Era como que le pegabas al tanque y el tanque automáticamente cambiaba de forma, esta forma como abierta en 4, y explotan un par de tanques así y automáticamente es en la misma forma. El sistema de partículas o de explosión como que es muy rígido, y entonces como que no hay organicidad. Es como que no le importa dónde le deja el tanque, no importa cómo explota el tanque, pues el efecto siempre es el mismo, ¿no? Me hubiera gustado más un poco de organicidad en ese aspecto. O sea, si lo explotas arriba, que cambie un poco la forma, o sea, que el tanque explote de manera distinta dependiendo de dónde le des, ¿no? Esto le da, pero a lo mejor este tipo de limitaciones justamente se refieren a cosas que no se pueden colocar debido a las limitaciones de la generación anterior. Entonces eso por un lado. Por otro lado, me ha gustado mucho, y no sé si esto es algo que ya estaba incluido, como dije, porque yo jugué hasta el 3, el tema de la mejora de las habilidades. Veo que Jefe Maestro tiene como habilidades que les puedes ir comprando, mejorando. Lo vi durante el trailer. O sea, llegan y le activan una habilidad. No sé si es una habilidad temporal o una mejora permanente que le vas colocando al personaje. Y esto me gusta porque significa que te puedes ir creando un personaje a tu gusto. No sé si, digamos, puedes comprar todas las habilidades y tener todo y tener al personaje a tope en todo, o si pues tienes que ir desbloqueando y vas perdiendo algunos caminos. O sea, realmente no sé, pero creo que esto le da una gran rejugabilidad. Eso me ha gustado, pero no sé si es algo novedoso de Halo Infinite o no, pero fue una de las cosas que más me gustó de Gears 5, esa posibilidad pues de ir mejorando ciertas características de los personajes o del robocito que te acompaña, para que pues pueda hacer otra cosa. Entonces, dependiendo de tu estilo de juego, pues te adaptas a una cosa u
otra, y esto le da rejugabilidad, y a mí eso me gustó bastante del gameplay. En líneas generales, yo cerraría diciendo que creo que hemos visto un juego con muchísimas mejoras desde el punto de vista de gameplay, mucho más atractivo. Desde el punto de vista técnico, está sin duda alguna muy mejorado. No es el salto técnico que me esperaba para hacer una franquicia tan importante. Creo que es un salto técnico importante, pero quizás no todo lo que yo hubiera querido ver. Quizás dentro de 3 meses, cuando activen el patch Ray Tracing y le agreguen alguna otra cosa, entonces ya el juego en su conjunto parezca dar ese paso. Como digo, lo que más me chirrea un poco es el tema de la vegetación y el anti-alias utilizado, que se ve bastante old gen desde mi punto de vista, y espero que, bueno, que a lo mejor con Ray Tracing y alguna otra mejora, esto pues lo lleven a un punto más allá, ¿no? Quizás pues evidentemente tenían otras cosas más que preocuparse, que desde el aspecto gráfico, punto que no era únicamente la única cosa que tienen que hacer, pero hay elementos que evidentemente faltan por mejorar. Pero bueno, yo creo que lo importante es que por fin hemos visto una visión de Halo Infinite en single player, para aquellos que lo esperábamos. Yo, por ejemplo, porque no juego a la campaña, entonces pues no me interesaba. En líneas generales me ha dejado buen sabor de boca. Creo que ha sido una mejora bastante importante respecto a lo que se vio presentado el año pasado, y este es un juego que sí tengo ganas de jugar, cosa que no tenía el año pasado con Halo Infinite, que mostraron, y ahora pues es un juego que sí de verdad le tengo muchas ganas de probarlo, de testearlo, de esperar que no sea un juego así tipo servicio como el Marvel, que eso es lo único que me preocupa un poquito en respecto a las misiones, sino que sea realmente un juego bastante más abierto, bastante más interesante, bueno, como esto los Halo hasta ahora. Y bueno, desde allí creo que estamos hablando de un juego que pues nos puede atrapar durante mucho tiempo, si de verdad la progresión y el agregado de contenidos va a ser tan constante, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la parte single player, se supone que lo van a ir liberando por capítulo. Así que creo que hay muchísimas cosas que hacer y ver aquí. Y bueno, desde el punto de vista técnico, también creo que esto que hemos visto hoy va a ir mejorando muchísimo. Ya el simple hecho de que sepamos que se viene un patch con Ray Tracing, que no sé si va a ser a 30 FPS o lo van a habilitar también a 60, pues bajando la resolución o algo. Pero creo que pues es un juego que vamos a ver muchos cambios en lo que de aquí, de su lanzamiento a 6 meses, creo que ya veremos muchos cambios. Entonces pues yo creo que enhorabuena a Microsoft, que al menos desde mi punto de vista ahora este es un juego que sí quiero jugar, cosa que no habían logrado hacer el año pasado. Y bueno, esperemos que a partir ya del lanzamiento de Forza Horizon en noviembre y de Halo en diciembre, pues Microsoft sea un no parar de constante lanzamiento de buen nivel, porque a todos nos conviene una industria sana, una Microsoft sana, sacando juegos que de verdad hagan que tengas muchas ganas de jugarlo. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.